Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás? Feliz de saludarlo, feliz día, Mario Pensavalla, ¿cómo estás? Estamos en el día, terminando el Día del Periodista. Bien, ¿lo pasó bien? Sí, va laburando. Como corresponde. Como usted entonces y yo, bárbaro. Entonces como corresponde. Algún día deberíamos hacer alguna reflexión sobre el Día del Periodista, sobre las responsabilidades del periodismo. Que nos caben y sobre los errores que cometemos los periodistas, los medios. Habría que hacer una jornada de profunda reflexión. Hoy la gente no reflexionó mucho sobre política. No. Más que política, estalló la bomba a la tarde. Estalló la bomba. Y tiene color Messi pelota. Se va a jugar a Miami. O sea, esto es el tema. Messi a Miami, al equipo de Beckham, ¿verdad? Al equipo de Beckham, pero con la posibilidad de que a la larga él termine adquiriendo una parte también del paquete accionario, ¿no? Uno no puede dejar de consultar datos. Y veía en las redes, veía algunos diarios de España que decían que era muy probable que el Inter de Miami lo preste al Barcelona. Eso solo lo saben ellos, ¿no? Sí, sobre todo cuando, está a mitad de campeonato. No es una ingeniería fácil. No es fácil. Bueno, en política está el gobernador Juan Schiaretti en Buenos Aires. Está negociando con Larreta y con Morales un digesto, un acuerdo programático para fundar las bases de un nuevo frente. 2 semanas atrás decíamos, exactamente en esta misma hora cuando hacíamos la apertura, que Juntos por el Cambio estaba haciendo lo imposible para perder la elección. Lo imposible. Y lo está consiguiendo, ¿no? Aquella verdad casi irrefutable, 2 en realidad, de tiempo atrás. Una era que Juntos por el Cambio iba a ganar la próxima elección y la otra que Larreta le iba a ganar a Patricia Burri la interna. Las 2 están cayendo a pique, ¿no? Bueno, hoy en Córdoba llegó una delegación de Larreta compuesta por su hermano, que es el hombre fuerte que tiene él, más otros 2 dirigentes, uno es Néstor Machiavelli. Vinieron 2 cosas, a traer algunas certezas, a dialogar, a decir que no quieren bombardear a Juez, ni lo quieren perjudicar a Juez. De hecho, avisaron que la primera visita de Larreta va a ser a Córdoba, ¿sabes qué día? El 26 de junio, el día después de la elección de gobernador. Eso por un lado. Y por el otro lado, ante un grupo, Círculo Rojo, con el que se reunieron en un hotel de acá de Alto Verde, dijeron, del barrio Alto Verde en la ciudad de Córdoba, ¿no? Ahí muy próximo al complejo Dinosaurio Mall. ¿Qué dijeron ahí en esa reunión pequeña y acotada? Que no es verdad que Bullrich le esté ganando en Córdoba a Larreta. Trajeron otras encuestas, ¿viste? Hoy encuestas, nosotros nos sentamos un rato con un software y hacemos una encuesta y nos da 114% de intención de voto. Lo cual Eduardo lleva implícito, si ellos aclaran que Larreta no está perdiendo en Córdoba, sí es implícito que está perdiendo en otros lugares. Está perdiendo en otros lugares. El problema es que Juez se enojó, Juez ganó centralidad esta semana al hacer ese viaje. Me hizo acordar algunas cosas cuando De la Sota se ponía en víctima en aquellos años 90. Está bien. Pues, está perfecto. Tiene razón, claro. Después discutimos la estrategia, pero si vos sos el candidato a gobernador, si sos el candidato del número 1 y se te meten en la estancia así, no. Tranquilo, claro. Sin tener el mínimo inconveniente es bastante complicado. ¿Qué quedó de todo esto? Estas reuniones y demás van a marcar el paso de las próximas horas, de los próximos días, y no son pocos los que dicen en Juntos por el Cambio que Larreta se va a terminar yendo. Y algunas otras voces en la capital federal hablaban hoy de que no sería extraño que Milei se acerque a Patricia Bullrich, ¿no? Generando ya una diáspora, ¿no? La implosión del espacio, ¿no? La implosión del espacio. Eso es lo que estaría pasando en esta situación, porque la buena noticia es para el peronismo. Yo diría que la buena noticia es para Milei.
Sí, es para Milei, pero también También, pero el peronismo ayuda, digamos, el peronismo nacional, ¿no? El oficialismo Sí, pero nacional. ¿sabes qué? Pero ellos ayudan también Con a un... desbarrancarse. Está bien, pero con un... A ver, con un Juntos por el Cambio implosionado, como dijiste recién, Entra la segunda vuelta. entra la segunda vuelta más Aguado o quien fuere, o algún gobernador. Y allí se puede repetir la elección francesa, donde todo el progresismo se tapó la nariz, lo votó a Chirac para que Le Pen no fuera Para presidente. que Le Pen no fuera Claro. presidente. Y acá va a ser más o menos lo mismo si se da ese esquema. Porque no puedo hablar de solo electorado progresista, pero un electorado socialdemócrata, Sí, sí, sí. aquí progresista en el sentido de partidos de centro-izquierda, un electorado socialdemócrata, un electorado radical, y yo creo que si Puestos entre uno y otro. que puesto entre uno y otro lo votarían a Massa, por Sí. ejemplo, o a Aguado, depende de lo que... Hay que ver si Aguado le da para ser el candidato presidencial. Por Tampoco, ahora no llega a los 2 dígitos, ¿no? En no ninguna llega. encuesta. Bueno, es que En Areti ninguna. tampoco llega a los 2 dígitos. No, por eso Schiaretti no quiere ser candidato a No, no presidente. quiere ser candidato porque es un candidato para perder, entonces es una complicación seria esa, ¿no? Digamos, él ha logrado obtener 4 puntos, 4 puntos. Y falta la frutilla del postre en esa... ¿Cuál es la frutilla del postre? Que Mauricio Macri se pronuncia abierta y públicamente por Patricia Bullrich. Bueno, ya lo Con está lo cual, haciendo. está bien. Lo está haciendo. Con lo cual termina su de visita volar, aquí en de Córdoba romper fue todos para los eso. puentes, ¿no? Sí, dinamita todos los puentes, porque hace todo eso en esta situación. Bueno, ¿quiere escuchar a Gisela Beritier? Sí, porque a ver cómo hacemos para llegar. Yo fin de pensé mes. que iba a hablar de Atenas, como ahí tiene una persona próxima que está vinculado a Atenas. Qué tarea. Bueno, no, qué tarea, pobre tipo. Bueno, vamos a escucharla a Gisela y a verla, por supuesto. Hola Eduardo, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, semana movidita con todo lo que hemos visto en estos días que ha pasado en Juntos por el Cambio con la gran Schiaretti. Pero también tengo que decirte que la gran Schiaretti es un término que no solamente se está dando dentro de lo que son las jugadas políticas, sino también dentro de lo que son las jugadas económicas. Porque en un contexto en donde Massa vuelve aireoso de China, donde no solamente consiguió que esos 3.000 millones que iba a usar para que se usen de libre disponibilidad pasaron a ser 10.000 millones, y además vuelve con una batería de medidas para poder implementar y justamente para poder realizar en función de todo su logro de China, por ejemplo, regímenes a la nueva industria automotriz o un nuevo canje de deuda. Se da una situación donde el jueves pasado, pese para poder ahorrarse 270 millones de dólares, restringe el uso de dólares para pagar la deuda en el mercado al tipo de cambio oficial a las provincias. Esto provocó que rápidamente Schiaretti el día viernes presentara un amparo, dado que tiene vencimientos este año por 360 millones de dólares y el próximo lunes por un monto elevado. Entonces, en ese contexto, la justicia vimos que en el día de hoy le dio favorable esa cautelar. El tema es que lo que se analiza es cuál es el efecto dominó que esto pueda surgir en un contexto en donde el Banco Central con esta medida busca ahorrar 270 millones de dólares cuando la semana pasada intervino en los dólares financieros con 770 millones de dólares, es decir, un monto mucho mayor, y donde además de eso las otras provincias pueden seguir los pasos de Córdoba. La medida de PESE, recordemos que buscaba que el 40% se acceda al mercado oficial y el 60% o se refinancie con los acreedores, cosa que en muchas provincias eso sucedió el año pasado, o se paguen con los dólares que tienen depositados. En algunos casos hay provincias que tienen dólares depositados y en otros casos no los hay. El efecto coletazo de esta gran Schiaretti tiene que ver con que si las otras provincias lo siguen, bueno, allí habrá que ver qué es lo que termina sucediendo o qué es lo que termina apelando el Banco Central y cómo termina resultando. Pero el gran riesgo también es que lo sigan las empresas privadas, es decir, que las empresas privadas del año pasado están obligadas para poder importar a usar también sus propios dólares. Entonces, empresas como por ejemplo los Marcos Galperín pueden apelar también esta medida y en definitiva que estos 270 millones de dólares que el Banco Central buscaba ahorrarse termine siendo mucho más
costoso y tengan que en definitiva apelar, o en realidad apelar a medidas judiciales o acatar medidas judiciales que terminen siendo muchísimo más costosas. Bueno, creo que todo esto tiene que ver con una mirada centralista y no tanto federalista del gobierno, con lo cual habrá que ver cómo se dan los próximos días esta resolución en donde hoy la justicia federal le dio favorable la cautelar al gobernador Schiaretti. Muchas gracias. Muy bien, bueno, Beritier Nos adelantó adelantó la lo que vamos a entrevista hablar con ahora. Osvaldo Giordano que está ahí. O sea, vamos a hacer una Casi breve que pausa. Giordano se está levantando y dice, muchachos, Sí. ya está, ha hablado Ya todo, está, nos ya vamos. lo dijo todo Beritier. ¿Qué tengo para decir? En una de esas, Beritier dice, no es así. Giordano no está bien lo que dijo la economista. No, por supuesto que no va a ser así porque Gisela sabe de lo que habla. Gente, pausa y a la vuelta Osvaldo Giordano, el ministro de Finanzas de la provincia.